El Señor les bendiga en esta mañana. Es un gozo, una vez más, poder estar juntos. Dice la palabra en Salmo 133, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos podemos estar, a ver, muchos pueden estar juntos, pero estar peleados, estar con diferencias, y aunque no lo manifestemos, estar pensando mal, porque los pensamientos son tremendos, ¿no? Son tremendos. Si podemos, aquel que es capaz de gobernar su lengua, es decir, el que es capaz también de tener dominio sobre su pensamiento, también es capaz de tener dominio sobre su cuerpo. Amén. Porque esto maneja todo, ¿no? Y si el Señor es Señor de todo. Y Él toma nuestros pensamientos, toma nuestra voluntad, toma nuestras emociones, toma nuestros sentimientos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, y lo reforma, lo transforma todo. Qué bueno que es eso. Y es el único que lo puede hacer. No hay sistema, no hay idea, no hay ideología, no hay filosofía, no hay hombre en esta tierra que lo pueda hacer. Solamente Dios puede transformar, solamente Dios puede cambiar, solamente puede hacer lo que nadie puede hacer. Así que en esta mañana no sé cómo has llegado, no sé cómo estás, cómo ha sido tu semana, no sé cuál es tu historia, no sé cuáles circunstancias has tenido que atravesar, pero Dios sí conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, sabe cómo llego en esta mañana y cómo llegas tú en esta mañana, cómo llegamos cada uno de nosotros. Sabes, yo quiero darte una buena noticia, Dios quiere hacerte bien, porque Él es un Dios bueno. Dios quiere en esta mañana obrar en mi vida, en nuestra vida, en la vida en particular de cada uno. Y nada de lo que haya en nosotros le es oculto a Él. Él lo conoce todo. Él lo conoce absolutamente todo. Los hombres pueden desconocer. Yo no puedo ahora saber lo que tú piensas. No hay hombre alguno que pueda conocer lo que otra persona piensa. No puedo conocer tu historia, tu pasado. Eso me es oculto porque soy finito y limitado. Amén. Además de ser finito, finito físicamente, soy finito, mi finitud está en mi humanidad. Pero tenemos un Dios grande que todo lo sabe y lo conoce. Y Él tiene el control de todas las cosas. Cantábamos en esta mañana que Él está sentado en el trono, rodeado de luz, que Él gobierna. Que Él gobierna. ¿Amén? Que Él gobierna. ¿Y saben qué? Yo quiero decirles que aunque a veces pareciera que Dios no estuviese en el control de las cosas por todo lo que ocurre en la tierra, Dios sí está en el control de las cosas. Y las cosas que ocurren son porque Él las permite. Y muchas cosas que Él permite son juicios de Dios a causa de la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre, nosotros somos, como escuchamos el domingo pasado, somos criaturas de Dios. Hemos sido creados, Él es el creador. Y dice ahí el apóstol Pablo en una de las cartas a la iglesia, le dice, pero ¿quién eres tu hombre, tu barro para decirle al alfarero cómo hacerte? Es ridículo que la obra le diga al creador, porque es el creador el que la hizo. Y nosotros estamos en sus manos. Todo lo que vemos, todo lo que respira y lo inmóvil, el mundo espiritual y el mundo físico responden al Señor. Amén. Y aun cuando en el mundo hayan hambres y guerras y demás, no es por causa de Dios, es por causa del hombre. Porque el hombre desobedeció, porque el hombre se rebeló en contra de Dios, porque el hombre fue detrás de sus deseos, de los deseos engañosos de su corazón, haciendo lo que es antinatural, lo que es fuera de la voluntad de Dios. Y cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, evidentemente las consecuencias. El domingo pasado, y esta mañana quiero, antes de ir de lleno a la palabra, dar las bienvenidas a todos. Amén. Y queremos conocerte. ¿Cómo es tu nombre? Rubén, bienvenido. Bienvenido, Dios te bendiga. Gracias. ¿Sos de acá de Santa Rosa? Sí. Bien, Dios te bendiga.
invitado por el pastor Luis, pero por Luis. solo que no me estaba acordando. Y hoy, de repente, gloria a Dios. De repente arranqué porque no me estaba acordando, como no sabe. Bien, Dios, Mi memoria no está... Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenido seas a esta familia, a esta parte de la familia de Dios. Qué lindo. Y a todos algunos que nos veíamos con hace un tiempo, bienvenidos también. Y oramos por los que no están en esta mañana. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Decía que nuestro hermano nos compartió el domingo pasado un tremendo mensaje que nos hizo recordar acerca de lo necesario de hacer la voluntad de Dios y de qué necio es jactarnos haciendo planes en la vida y teniendo proyectos fuera de su voluntad. Porque todas las decisiones que a diario tomamos, y de esto hablamos, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cada día de nuestra vida está llena de decisiones, ¿o no? Amén. Tomamos cientos de decisiones, miles de decisiones a diario. Desde decisiones muy simples a decisiones más complejas. Decisiones que pueden cambiar, decisiones que en apariencia no cambian nada, pero a veces una decisión simple puede cambiar grandes cosas. Puede traer grandes consecuencias. A veces nosotros le restamos importancia a decisiones sencillas que tomamos, pero esas decisiones sencillas son decisiones que pueden tener consecuencias que no son tan sencillas. Y también tomamos decisiones de vida. Muchas decisiones que son decisiones profundas. Y el hombre natural, el hombre que vive sin Dios, no le consulta a Dios, porque está fuera de su voluntad, porque no conoce, porque no le interesa la voluntad de Dios. Y nos fue predicado de acuerdo a la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aun cuando a veces duela. Porque claro, porque la voluntad de Dios va en un sentido contrario a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Y cuando nuestra voluntad y nuestros deseos, nuestros intereses son interpelados, son confrontados, nos duele. No nos gusta. ¿O a alguien le gusta? No, normalmente no nos gusta. Cuando tenemos que el obedecer significa doblegar nuestra voluntad ante una voluntad superior, que es la voluntad de aquel que todo sabe y todo lo conoce, y que preparó de antemano, dice la Biblia, la Escritura, todas las obras, las buenas obras, para que nosotros andemos en ellas. Pero qué necios somos, qué cabeza dura somos, que en vez de andar en las obras de Dios, que son buenas, y su voluntad es agradable y perfecta, nosotros nos queremos independizar de Dios, nos jactamos de eso, y queremos hacer nuestra propia voluntad. Creemos que somos suficientemente capaces, que tenemos la experiencia como para hacerlo, que ya somos grandes y no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y ese camino nos lleva una y otra vez a golpearnos contra el mismo lugar. El hombre es casi el único animal en la tierra que tropieza con la misma piedra. Me acuerdo, y lo he hecho como ejemplo muchas veces, pero como el público se renueva, dice Greta Legrand, lo voy a decir de vuelta. Me acuerdo cuando en una oportunidad estaba en novio con mi señora, hace mucho tiempo. Ya. ¿Qué pasa, José? ¡Oh! Pasaron los años. Y me acuerdo que estaba en el sur allí y trabajando en el tambo y hacíamos y trabajamos también con las vacas y los cambiamos de cuadro y cosechábamos maíz y todo lo que había que hacer en el trabajo de chacra y de campo y demás. Y me llamó la atención en una oportunidad que había que cambiar unas 30 vacas lecheras de un lugar, de un lote donde había quedado barbecho de maíz y ya no había más casi.
Claro, habían estado simplemente, fíjense ustedes qué increíble, el límite estaba marcado por un alambre, por un solo alambre finito que tenía un boyero en la esquina, en una esquina. ¿Saben lo que es un boyero, no? Sí. Un alambre electrificado. Yo lo supe. Yo lo supe, pero no porque me lo contaron, porque una mañana apurado fui a tomar una máquina, una cortadora de pasto para engancharla en un tractor y había llovido esa mañana y había quedado el alambre tocando, el alambre estaba tocando la maquinaria y yo agarré la maquinaria y me pegó el golpecito, ¿no es cierto? Pega. Y yo lo dejé una tranquilita y le dije a mi señora que no estaba muy corriendo. ¡Ah, qué lindo! Lo hiciste a propósito. ¡Qué bueno! Eso es maldad, eso es maldad. No, fue una equivocación. Ah, fue una equivocación, bueno. Espero que le hayas pedido perdón. Excusas. Ahora, miren. Nosotros necesitamos que las vacas corrieran de ese lote a un lote de al lado que estaba dividido por ese alambrecito. Y no pasaba nada. Y sacamos el alambre, desconectamos el boyero, sacamos el alambre y estaba todo el otro lado, estaba todo el barbecho lindo para que las vacas comieran. Y este lado estaban con hambre de este lado porque habían comido todo lo que había. Y no había manera, las vacas llegaban hasta 2 metros antes de donde estaba el alambrado, no estaba el alambre. Y no pasaba. Y no pasaba. Y no había manera, tuvimos que entre 3 o 4 ir acorralando, y acorralamos a una. Cuando una pasó, pasaron todas. Se nota que las vacas habían aprendido la lección. Una sola vez que tocaron el alambre, ellos sabían que ese era el límite. Pero nosotros, hermanos, como seres humanos, ¿cuántas veces no entendemos los límites? Y tropezamos una y otra vez con las mismas cosas. ¿Cuántas veces sabemos que este es el límite y lo volvemos a atravesar? Y nos volvemos a golpear y volvemos a caer en el mismo error. Y cuando estamos en error, hermanos, las malas decisiones traen malas consecuencias. Tienen resultados. Uno no puede decir, hermanos, cuando hay gente que dice, no, pero es gratuito, no es gratuita. El tomar decisiones, malas decisiones en la vida, tarde o temprano, se pagan. No importa la característica, el tamaño de la decisión, cada decisión que tomamos tiene consecuencias positivas o negativas. Y esas consecuencias pueden levantar nuestra vida o pueden marcarnos, y si son aún decisiones que han sido muy mal tomadas y tremendas, pueden destruirnos. Pero eso en todas las áreas, en todas las áreas. Un simple error. Ayer estuve todo el día descompuesto, me había despertado a la madrugada descompuesto, así que y anoche me desperté de golpe como a las 2 de la mañana y justo, como no podía dormir, vi la Fórmula, estaba corriendo la Fórmula 1 en Australia bajo la lluvia. Y se corrió con muchas... los alerones no se abrían, no podían abrirlos porque, bueno, con bastantes cuidados, pero aún así un mínimo error, una aceleración fuera de lugar por el agua que había en la pista, trajo consecuencias. Más de la mitad de los que largaron no llegaron, golpearon contra las paredes, contra los muros, tuvieron un accidente, destruyeron los vehículos. Porque no fueron cuidadosos, porque un pequeño descuido, una pequeña distracción, algo que hicieron, debieron pagar las consecuencias. Ahora, dice sí. Y no era precisamente por no tener el RTO. No. Eran errores humanos. Seguro.
Eso sobra ahí, todas las, por eso, esos vehículos, la seguridad, la tecnología, la seguridad en esos vehículos, la tecnología de esos vehículos es casi una nave espacial, tiene los mejores equipos de ingenieros y mecánicos del mundo. Sin embargo, ahí está el error humano. claro. Ahí está el error humano, una mala decisión, una aceleración fuera de tiempo, una frenada antes o después. Eso hacía que el auto derrapara, que el auto hiciera un trompo, que el auto se fuera a la piedra y terminara contra el muro. Hermanos, así pasa nuestra vida. Amén. Así pasa nuestra vida. La palabra que nos trajo el hermano el domingo pasado decía, ¿por qué esa jactancia entre vosotros? ¿Por qué esa jactancia de decir, vamos a hacer esto y vamos a ir a tal lugar y y traficaremos y ganaremos? En vez deberían decir, si Dios quiere. Si Dios quiere haré esto y si Dios quiere haré aquello. Porque en realidad, ¿quién conoce el día de mañana? ¿Quién tiene certeza sobre las próximas horas como nos fue predicado? No siquiera el día de mañana, esta tarde, al salir de este lugar. Lo único que tenemos certeza es que en este momento estamos en este lugar y estamos con los ojos abiertos escuchando este mensaje. Por eso la Escritura dice, hoy es el día que hizo el Señor, alegraos y gozaos en Él. Y siempre digo, el pasado no lo puedo. Sí, lo puedo traer a la memoria, pero no lo puedo modificar porque ya fue. A veces hablamos, con mi profesión como abogado, muchas veces viene gente a pedir el resarcimiento por daños y perjuicios. Pero aquel que perdió a un hijo, aquel que perdió que tuvo un daño, por más que se le pague una indemnización inmensa, a esa persona no la trae nunca más a la vida. ¿Cuánto vale? Yo le dije una vez a varias personas, le he dicho, bueno, ponele precio a tu dedo. ¿Cuánto vale un dedo tuyo? Ponele un precio a tu ojo. ¿Cuánto vale tu ojo? ¿Cuánto vale un brazo? ¿Lo cambiarías por $1.000.000? Y todos se quedan pensando. Dice la Escritura, no es más la vida, ¿no? Que un poco de niebla, dice. Somos como algo de paso así. Tremendo. Vamos a ir a 1 de Juan, una epístola. A ver si lo podemos poner acá, si lo pueden ver los que no ven. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, al 17. Miren lo que dice el apóstol Juan en la palabra de Dios, en la Biblia. Lo vamos a leer de aquí. Dice, no améis al mundo, lean bien, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a leerlo de vuelta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El otro versículo que sigue. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Del mundo. Sigamos. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seguimos en conocer, reconocer, aceptar, buscar y seguir la voluntad de Dios. Si Dios quiere.
Nos habla de la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Digo, qué rápido pasó. Qué rápido pasó. Ayer se rompió un caño arriba del techo y ya no tengo a los varones en casa para que me den una mano. Y yo también hasta hace poco subía, pero claro, la falta de entrenamiento y demás tuve que subir. No tengo una escalera baja y tengo que trepar para subir al techo y arreglar el caño. Subí 2 veces y la tercera vez dije, bueno, vamos a dejarlo goteando un poquito. Todo es una gotita que cae abajo. Y después ya me dolía. Y yo pensar que con 20 y pico de años, 30, no tenía límites, andaba por arriba de los techos, andaba en los andamios, hacía... Lógicamente, no es que me arriesgue y baje la bandera. En cualquier momento me van a ver arriba de los techos corriendo. Con una escalera más Estoy pensando en comprar una escalera. Sí, bueno, voy a tener que ponerme en forma. Pero, mire, el mundo pasa. Esta semana un chico, ve como un chico, yo no es chico, alguien que tiene mi edad ya no es un chico, ¿no? Es un joven. Es un joven. Gracias. Que fue conmigo al secundario y que luchó 4 años y estaba bastante bien, con un cáncer de hígado, falleció. Y lo bueno y gratificante fue cuando yo estuve con él en un asado en noviembre, por allí, hablamos de las cosas de él y las cosas profundas. A veces en esos asados se hablan de muchas cosas, menos de las cosas profundas de la vida, de las cosas que impactan. Pero cuando alguien está enfermo, como lo estaba él, hay cosas que pierden interés. Empezamos a tener una dimensión de la vida y de la importancia de la vida y de los días y del valor de la vida cuando algo nos ocurre de esa dimensión. Entonces, podemos hablar, y le hablé de Dios, y cuando ahora yo no pude, porque bueno, fue algo inesperado, pero el sobrino me decía, mirá, Omar, en el último tiempo se había acercado a una iglesia y se acercó a Dios. Y partió en paz. Se quedó dormido a las 3 de la madrugada, inesperado, se quedó dormido, tuvo una falla cardíaca. El mundo pasa. 59 años, el mundo pasa. Pasa. Miremos nuestra vida. Miremos nuestro pasado. Recordemos nuestra niñez, nuestra adolescencia. Parece que fue ayer. Aquellos zurdazos que le daban ahí al palo del arquero, no. Parece que fuera ayer. Y pasa. El mundo pasa, los días pasan. Pasa así. Y cuando queremos acordar, hay alguien que nos tiene que ayudar a subir un escalón. Hay alguien que nos tiene que ayudar a bajar del auto. Hay alguien que nos tiene que dar una mano. Por eso en Eclesiastés Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los que digas: no tengo de ellos contentamiento. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es irremediable, hermanos. El mundo pasa, el tiempo pasa para todos. Para todos, no para unos y otros no. A veces miramos desde la juventud hacia adelante, y yo miraba también, a la edad de muchos de los más jóvenes acá, miraba para adelante, ¿cuánto tengo? Hasta que llegue. El tiempo llegó. Y yo veo que ahora pareciera que el reloj va más rápido. El almanaque corre más rápido. Y no es que el tiempo es el mismo. No ha cambiado. Pero el mundo pasa y sus deseos. Por eso, si volvemos al versículo de atrás, dice: porque todo el que
lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, esto es lo que pasa. Y esto es de lo que tenemos que tener cuidado. Es más, tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, si yo permanezco en los deseos de la carne, doy rienda suelta a todo esto, Dios está en la periferia, Dios es un amuleto que lo utilizo cuando a mí me ocurre algo. Y hasta el ateo dice que, muchos ateos, hasta el momento más cruel, más definitivo en su vida, donde se encuentra entre la espada y la pared y aún al borde de la muerte, dicen, ¡ay Dios!, claman, ¡ay Dios! ¿Por qué? Porque toda la vida le dieron rienda suelta a sus deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, hermanos, ¿qué es la vida cristiana entonces? La vida cristiana es una vida donde yo no debo ser feliz, debo vivir bajo un manto de victimización, de aflicción, tengo que mostrar una cara de compungimiento, de angustia, de aflicción y privarme de todo. No, todo lo contrario, Cristo nos hizo libres. Pero es en Cristo, dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor, si le buscamos a Él y buscamos su voluntad, Dios nos va a dar aquellas cosas que Él conoce que necesitamos. Y vamos a ser bienaventurados y felices, realmente, porque los que van en busca de estas cosas sin Dios, es pan para hoy y hambre para mañana. La pasan bien en el momento, pero después el vacío existencial. Comenzó en esta semana el juicio de Maradona, por la muerte de Maradona. ¿Se enteraron, no? Sí. Y mostraron una foto, un fiscal mostró la foto del último, de cómo estaba Maradona muerto. Así. Sí, apareció en alguna. Digo, ¿dónde estaban los cientos de amigos? La familia en ese momento. ¿De qué le valió la plata? ¿De qué valió? ¿Dónde están? Son los cuando él estaba lleno de amigos, cuando estaba en plenitud, cuando la plata llama a la plata, amigo de los amigos del dinero. Pero cuando realmente lo necesitó, murió abandonado. Qué triste, ¿no? Que la persona más famosa quizás de toda la tierra, y yo creo que aún más famosa, no porque sea mejor que Messi, entiéndalo la generación que está, pero en ese momento Maradona en el mundo era más famoso que el Papa. En cualquier lugar que uno iba, como argentino decía Maradona, de ser Argentina, Maradona se lo conocía en todos lados. Y la persona más conocida del mundo, más conocida y más famosa del mundo, aún mucho más que muchos presidentes, porque la fama de él trascendió muchos años, y cuando los presidentes y los estadistas están 4, 8, más que eso no están en los sistemas democráticos, él estuvo muchos años en la fama, en la cúspide de la fama. Sin embargo, muere solo, abandonado, lejos de su familia, sin que nadie se ocupara de sus necesidades más básicas, teniendo un baño que era un baño químico dentro de su habitación. Los deseos de la carne, los deseos y la vanagloria de la vida. La vida es bella. ¿Amén? Cuando tenemos a Cristo, todo eso se potencia. Eso sin Cristo es basura. Eso sin Cristo es nada, es vacío. Es algo que el hombre consume, que el hombre busca. Los deseos de los ojos, ¿por qué? Porque la mayoría de las cosas que entran por los ojos, nuestros deseos, somos atrapados, somos atraídos, somos seducidos por lo que nuestros ojos ven. Amén. Cuando vas a comprar algo, ¿qué es lo que te llama?
Lo que ves. Lo que ves, lo que te gusta, lo que tus ojos te llevan a ver. Hay algunos que son compulsivos, que están bastante cerca a mí. Yo sí. Me gustan algunas cosas, pero cuando ves el precio, viste como... Hay gente que no importa, después dice, bueno, tarjeteo, no importa, y van y acuerdan. Y compran la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Voluntad de mi Padre. Amén. Y volvemos al versículo primero. Fíjense, porque vuelvo atrás. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y algunos dirán, pero acá hay una contradicción. Porque, ¿por qué Dios nos dice en la Escritura que no debemos amar al mundo cuando Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero parece una contradicción. Dios ama al mundo y nosotros no debemos amar al mundo, porque hay dos conceptualizaciones, dos conceptos del mundo. Y estos dos conceptos del mundo son totalmente distintos. El mundo aquí está vinculado con la vida fuera de Dios, con la vida que está atada al pecado, a la desobediencia. Cuando en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la creación, exactamente, a nosotros los seres humanos y al resto de la creación, que ha de ser redimida el día en que Jesucristo venga en su segunda venida. Amén. Porque la Escritura dice que todavía toda la creación gime a una. ¿Qué quiere decir? No améis al mundo, que de ahora en más yo no tengo que dejar de amar lo que hay en el mundo, es decir, tengo que dejar de amar a mi familia, tengo que dejar de amar a mi tortuguita, los que tienen perritos, animalitos. No, eso es creación de Dios. Yo tengo que cuidar el planeta, ¿o no? Amén. Yo tengo que cuidar la creación de Dios. Eso es amar lo que Dios creó, porque eso es creación de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con el mundo? A esas cosas que después describe como los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que está corrompida, que tienen que ver con lo pecaminoso, con lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Lo otro, claro que yo lo tengo que amar. Yo tengo que amar a mi prójimo. Yo tengo que amar al ser humano. Yo tengo que amar la creación de Dios. Pero no puedo amar al pecado. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, hay cosas de la voluntad de Dios que conocemos. Vamos rápido ahora, así terminamos. Capítulo 5 del Evangelio ahora. De Juan, capítulo 5, versículo 8, versículo 31 y 32. Capítulo 8. Capítulo 8, vamos a ver si lo leemos acá. Así no mejor. Capítulo 8 de San Juan, 31, dije, 31 y 32. 8, 31 y 32. Miren. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay cosas que sabemos que es la voluntad de Dios, que conocemos de la voluntad de Dios. Esta es una. ¿Qué le dice Jesús a los suyos? Si permaneciereis. Permanezcan en mi palabra, porque mi palabra les va a guiar. Mi palabra les va a enseñar, les va a revelar mi voluntad. Les va a decir qué cosas yo quiero para ustedes, de acuerdo a mis propósitos. Yo les voy a revelar mi voluntad a ustedes, para que ustedes vivan de manera dichosa, sabia y siendo de bendición para otros. Entonces, y dijo Jesús a los judíos, habéis creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y el otro versículo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Algunos dicen, pero la verdad tiene muchas caras. La verdad de una persona. Claro, eso es subjetivo.
¿Qué es lo subjetivo? Es nuestra verdad. Pero aquí no está diciendo ustedes van a conocer la propia verdad, su verdad. Acá nos está diciendo ustedes van a conocer la verdad. Y la verdad es Cristo mismo. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que conoce a Jesucristo conoce el camino, Tiene la vida. conoce la verdad Amén. y conoce la vida. Y la verdad de Él es absoluta. La verdad de Él nos revela todo lo que el ser humano necesita para todas las áreas de su vida. Las áreas de relación, la economía. Hermanos, a veces pensamos que la religión apunta netamente a una cuestión espiritual. Y claro que es espiritual, pero lo espiritual afecta a lo económico, afecta a la vida de relación, afecta a lo laboral, afecta a cómo yo me debo conducir en la calle, con mis vecinos, con mi familia, con todos. Con la familia. Con todo. La palabra de Dios es el manual del ser humano. Nos habla de cómo debemos tratar al prójimo y aún al enemigo. Ay. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren la libertad? Yo tengo la libertad porque tengo a Cristo. Y uno dice, pero yo soy libre. ¿Sos libre realmente? Si tenés a Cristo, yo te puedo decir, sos libre. Tenés a Cristo porque Él te hace libre. Él es la libertad. Como dice el versículo 36. Dale. Ahí mismo. Sí, el mismo, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Quién? ¿El general San Martín? No, el Hijo. Jesucristo. Jesucristo. ¿Los libertarios? No. ¿Los kirchneristas? No. ¿El César? No. ¿Los comunistas? No. No. Si el Hijo os libertare, no hay ningún sistema en este mundo, no hay ninguna ideología, no hay ninguna filosofía, todo han ido y vuelto. Nadie pudo darle una respuesta al ser humano, solo en Cristo. Cristo transformó mi vida, yo lo doy como testimonio. Estoy luchando, sigo luchando, porque estoy en la carne. Pero el Espíritu Santo Dios me ayuda cada día, en mis debilidades, para hacer la voluntad de Dios. En la medida en que lo busco, en la medida en que busco tener comunión con Él. Gloria a tu nombre. Y ahora vamos a San Juan 14, y nomás en el mismo libro, rápidamente. No nos vamos a ir de San Juan. San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Esto conocemos de la voluntad de Dios. Esto sabemos de la voluntad de Dios, que Él quiere que permanezcamos en Él. Amén. Porque si permanecen en mí, seréis libres, dice. Si permanecen en mi palabra, en mi voluntad. Amén. Respondió Jesús y le dijo, 14:23 del Evangelio según San Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Dice, el Padre, respondió Jesús y le dijo, el Hijo. Dijo Jesús que es el Hijo. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. ¿Quién vendrá? Porque está en plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre vendrá El Hijo. en la persona de Jesucristo, que es Cristo, el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, ahora, ¿cómo es esto? Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, me voy por un tiempo. Voy a preparar morada para vosotros, para que en el lugar donde yo estoy, también ustedes estén conmigo, por la eternidad. Cuando Jesús ascendió a los cielos, después de haber resucitado, al tercer día dijo esto. Así que el Señor está trabajando, preparando un lugar para ti y para mí, para que por la eternidad sean libres de todos los males, del pecado, de las consecuencias del pecado, de la muerte, del dolor, de la enfermedad, estemos en Cristo. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué quiere decir esto? Habitaremos en Él.
Dios en nosotros. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Esta es una experiencia, hermanos, que solamente la tenemos cuando la recibimos al Señor. Amén. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Creo en ti, ayuda a mi fe. Y dice el otro versículo que sigue, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Dándole lugar al Señor. Porque dice, si me amáis, yo vendré a ti, haré morada en ti, estaré en comunión contigo, y te daré, si Dios está en nosotros, nos va a revelar su voluntad. Si yo estoy en comunión, a ver, lo voy a hacer rápidamente de una manera práctica. Si yo no conozco a una persona, tengo un vecino en la cuadra, en la otra esquina, yo lo conozco de vista, pero apenas le conozco el apellido, nunca hablé con él, no convivo con él. Yo no conozco, de esa manera es imposible que yo conozca su gusto, de qué cuadro es, qué le gusta comer, cuáles son las películas que ve, de qué trabaja, su historia. Cuando yo conozco a una persona, paso tiempo con esa persona. ¿Cuándo paso tiempo con esa persona? Ahí empiezo a conocerla realmente. ¿Cuándo empezamos a conocer al Señor? Cuando le invitamos a entrar a nuestro corazón y pasamos tiempo con Él. Cuando habitamos con Él. Cuando vivimos con Él. Cuando le permitimos que Él habite en nosotros y su voluntad se revele a nuestra vida y le obedecemos. El que me ama guarda mis palabras. Hace mi voluntad. En otras palabras, quiere decir esto. ¿Qué es hacer la voluntad? Guardar las palabras del Señor. ¿Y cómo yo guardo las palabras? Permitiendo que Cristo more en mi vida y escudriñando las Sagradas Escrituras. Y vamos a terminar ahora con San Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Es lo que quise poner ahí. San Juan 17. Versículo 14. Miren, habla acerca de sus discípulos. Y podemos tomar en esta mañana esta palabra como que Jesús se está refiriendo a nosotros. Porque también somos sus hijos, sus discípulos. Todos los que hemos creído, lo que hemos recibido, lo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, lo que le hemos permitido entrar a nuestra vida, somos sus hijos. Y podemos decir que Él nos está hablando a nosotros en esta mañana. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio el Señor? Su palabra. Su palabra. La palabra del Padre. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Porque no son del mundo. Algunos me dirán, ¿pero qué? Si yo soy extraterrestre, nací en Marte, en Júpiter, en algún lugar de otra constelación. No. No son del mundo porque no están atados a lo que veíamos en el otro pasaje, al mundo pecaminoso, porque fuimos rescatados de ese lugar donde nos movíamos conforme a los deseos de los ojos, a la vanagloria del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos en el Señor. Dice, el mundo por eso nos aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dice, yo no soy de este mundo. Él vino, se hizo hombre, semejante a los hombres, y vivió en la condición de hombre, y se hizo siervo. Y en la condición de siervo fue a la cruz, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Sin Él no habría ningún tipo de esperanza para nosotros. La muerte sería la condenación eterna, pero como ahora Cristo vive en mí y es mi Salvador,
Yo sé que el día que parta de esta tierra, voy con Cristo y lo que viene es mucho mejor. Porque la misma Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni corazón oyó, son las que Dios tiene preparadas para los suyos. Amén. El otro versículo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo. Él sabe que estamos acá, que a diario tenemos que luchar con todas las vicisitudes y las adversidades, que nos mojamos y que nos enfermamos y que nuestro cuerpo sufre el frío y el calor y que tenemos problemas y que nos enfrentamos a veces a situaciones no deseadas y que a causa del reino de Dios somos aborrecidos porque nosotros no nos alineamos al mundo. Hermano, si somos de Cristo, yo no me puedo alinear al mundo. Yo no puedo ir en favor de la corriente, hacer lo que todos hacen. Bueno, es la moda hacer... No, yo hago todo lo malo, eso hago. Yo sigo las costumbres, la cultura de esta tierra. Todo esto no, bueno, ahora es así, ahora este tiempo es así, es la cultura. Yo tengo que alinearme con la cultura. Yo no soy de este mundo. Yo me alineo con la cultura del reino de Dios. Y el reino de Dios es contracorriente, es totalmente contrario. Jesús irrumpió en esta tierra y fue revolucionario su mensaje, revolucionaria su vida, aún contra la religión establecida. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El pedido de Jesús al Padre es, Señor, yo no te pido que los quites. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que compartir nuestro trabajo con gente que no piensa como nosotros, que muchas veces nos va a tomar como locos, que nos van a hacer la guerra, que no va a compartir nuestros ideales, la cultura del reino. Pero Él dice, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Estamos aquí y tenemos una misión en este mundo. Mostrar al mundo que nuestra vida, porque Cristo vive en nosotros, es distinta. Y que con Cristo se puede, que con Cristo hay esperanza. Y esto no es un eslogan, no es una simple idea, no es algo, no es un lema, sino que es verdadero, porque cada uno de nosotros, si nos paramos en esta mañana, los que hemos tenido una experiencia con Cristo, podemos dar testimonio de dónde Cristo nos sacó y cómo no era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo es ahora. Todavía estamos luchando, estamos en el ring. Todavía no nos levantaron la mano. Porque a última, la gloria va a ser para Él. Un día recibiremos la corona incorruptible de vida, de las mismas manos del Señor. Pero todavía estamos luchándola con la ayuda del Señor. Gloria a su nombre. Y terminamos con el último versículo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Seguimos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos. La voluntad de Dios es santificar nuestras vidas. ¿Qué significa santificarnos? Que aparezcamos en un cuadrito con una aureola acá arriba, el Santo Mar. Yo soy santo. Todos los que están en Cristo son santos. ¿Saben por qué somos santos? Porque Él nos santificó en la cruz, nos lavó con su sangre preciosa. Yo no necesito que alguien me beatifique primero y después me santifique. Y no necesito que me pongan ni en una estatua, ni en un cuadrito con una... Dice, ustedes son real, dice en Primera de Pedro, ustedes son el pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo. Somos santos para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha apartado. Ser santificado significa que Dios nos apartó, nos limpió y nos apartó para Él, para que vivamos ahora para Él. Y les puedo decir, podemos dar testimonio esta mañana que vivir para Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Amén. Amén.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Querés conocer la voluntad de Dios para tu vida? Deja que Cristo que mora en nosotros, su Espíritu que está en nosotros, te revele la voluntad de Dios. Su palabra, la comunión con la palabra. Algunos dicen, muchas veces nos pasa, y nos pasa cuando estamos dando los primeros pasos o antes de conocer, que leíamos y no entendíamos la palabra. Uno cuando lee la palabra, este es el alimento espiritual, cuando lee la palabra uno tiene que tener simplemente una breve oración. Señor, no soy digno, no hay capacidad en mí para poder entender lo que fue oculto a los sabios y entendidos, pero le has revelado, Señor, a los niños. Dame en esta mañana luz. Amén. Que tu Espíritu Santo me revele, porque esta palabra, la palabra de Dios, es para todos y es para cada uno de nosotros en forma individual. Él desea mostrarnos su voluntad a diario, para que cada decisión de nuestra vida, cada paso que demos, esté afectado por su voluntad. Y si así es, nos irá bien. Nos irá bien. E ir bien no significa que no nos van a pasar cosas. Irnos bien significa que nos va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es aceptable y perfecta para sus hijos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser parte de esta voluntad de Dios? Recibir del Señor lo que es bueno, lo que es aceptable, vivir confiadamente, vivir sabiamente en esta tierra, vivir de acuerdo a los propósitos, porque el otro lo probamos y no resultó, lo otro lo probamos y no nos llenó, lo otro lo probamos y salimos vacíos, nos satisfizo en un momento, pero después cuando viene Cristo, Él lo llena todo. Bendito sea el Señor. Yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie un instante. Estamos terminando en esta mañana este tiempo delante del Señor.